Buen día muchachos, vamos a continuar con las clases de ciencias sociales para el segundo de secundaria y hoy nos toca tratar sobre el imperio bizantino. Es el otro imperio occidental que se va a desarrollar durante la Edad Media. Este imperio bizantino va a sentar sus bases sobre el imperio romano de Oriente. Como se va a encontrar este imperio, se va a desarrollar durante la Edad Media, va a ser llamado un estado feudal, centralista, como ya le dije, pues basado, ¿no? Sobre el Imperio Romano de Oriente, pero con una gran influencia de la cultura grecorromana y de la cultura árabe también que va a aparecer por ese entonces en Oriente, ¿no? Así era conocido el Imperio Bizantino. Se le dio esta denominación porque Bizancio era el nombre antiguo de su capital, Constantinopla. Antes se le llamaba Bizancio. Va a alcanzar una máxima expansión durante el gobierno de Justiniano, ¿no? Que es el máximo representante de este imperio. Puedes observar ahí las famosas construcciones. Una de las más importantes, la Catedral de Santa Sofía, una joya arquitectónica muy buena. Estos elementos arquitectónicos de la arquitectura de Bizancio era el empleo de la cúpula, las plantas en forma de cruz griega, construyeron palacios, templos, que eran la máxima expresión de todo su genio arquitectónico. En la cultura y en el arte también van a destacar elementos culturales de Roma, de Grecia, elementos cristianos, orientales y sobre todo helenísticos. Va a conservar todavía este arte, esta cultura griega y romana. Bien, entonces, a ver, el imperio bizantino pues, va a abarcar tres continentes, tanto Europa como Asia y África, ¿no? Entonces aquí vemos en un inicio el imperio romano, que se desarrolló en la Edad Antigua, y cómo este va a ser dividido por el emperador Teodosio en el año 395. Va a dividir en dos partes el imperio romano, en Occidente y Oriente. El Occidente ya sabes que va a caer en el 476, pero es el imperio bizantino, la parte amarilla del mapa, eh, quien va a subsistir todavía, casi unos 1000 años más. ¿Qué características poseía este imperio? Vamos a ver las importantes características. Como toda sociedad de ese entonces, predomina la actividad agrícola, ¿no? La agricultura es la actividad económica más importante de ese entonces. El comercio fue muy importante. Constantinopla fue el eje principal. Fue la ciudad más importante durante la Edad Media. Está ubicada estratégicamente entre Europa, Asia y África. Era el centro comercial del mundo de la época. En ella convergían las rutas comerciales tanto terrestres como marítimas, con productos procedentes de la India, las especias, de la China, la seda, perfumes, el norte de África. Había una fuerte actividad comercial en ese entonces. Constantinopla era conocida como un puente comercial entre Europa y Asia. A diferencia de Europa occidental, este imperio pudo mantener un poder centralizado debido a la fuerte jerarquía que tuvo sus cargos públicos. El cristianismo también es importante. Fue un elemento unificador del imperio que permitió la cohesión ideológica para enfrentar la expansión del Islam. El grupo dominante estaba compuesto por la monarquía, el clero y los terratenientes, mientras que el grupo dominado estaba conformado por artesanos, siervos y esclavos. Combinó elementos culturales de diferentes pueblos, árabes, persas, del lejano oriente. Entre los principales gobernantes que tuvo el imperio bizantino tenemos al emperador Arcadio. Este emperador fue el primer emperador del imperio bizantino, era el hijo de Teodosio.
Teodosio II, va a ser un emperador importante porque firma la paz con los persas, conocida como la paz de los 100 años, y logra la paz con los hunos a cambio de pagar tributos. Pero de todos los emperadores, ya te dije que el emperador Justiniano es el más importante, porque durante su gobierno se va a dar la mayor expansión y esplendor cultural que tuvo Bizancio. Mira, puedes observar cómo era Bizancio en ese entonces y cómo se expande durante el imperio de Justiniano. Una obra importante de Justiniano, aparte de las conquistas territoriales, va a ser la creación de leyes, o un cuerpo de derecho civil llamado el Corpus Juris Civilis, que era la recopilación de todo el derecho romano, que comprendía las siguientes partes: el Códex o Código de Justiniano, compendio de todas las constituciones imperiales romanas. Recordemos que Justiniano quería restablecer el imperio romano, regresar nuevamente a su esplendor. El Digesto o Pandectas, que era la recopilación de las obras de los jurisconsultos romanos. Las novelas, nuevas constituciones promulgadas por Justiniano. Y las institutas, manual jurídico para los estudiantes de derecho. Entonces quiere decir que había un código muy fuerte que era, al recopilar todas las leyes que había establecido Roma anteriormente. Lamentablemente muerto Justiniano, el imperio pierde ese esplendor, esa majestuosidad que tenía, ¿no?, hasta ese entonces. León III es otro gobernante, y León III va a ser conocido en Bizancio porque durante su gobierno ocurre la pugna con el clero, la querella iconoclasta, que es el enfrentamiento con la Iglesia de Occidente. Este gobernante buscaba quitarle territorios a los miembros de la Iglesia, entonces usa un pretexto: la adoración de imágenes de la Iglesia, según León III, atentaba contra el segundo mandamiento de Dios y es causa de pérdida de territorios. Esto provoca un enfrentamiento llamada querella iconoclasta o querella de imágenes. Ya para el gobierno de Constantino IX ocurre el cisma de Oriente, que es conocido como la división de la Iglesia. La división de la Iglesia cristiana en Iglesia oriental y occidental. ¿Qué ocurre en este cisma de Oriente, que es muy importante a tener en cuenta? Es la primera gran ruptura o separación de la Iglesia. Miguel Celulario y los clérigos bizantinos se oponen al Papa León IX y rompen con la influencia de la Iglesia de Occidente. La causa fue la rivalidad entre el Papado de Roma y los patriarcas de Constantinopla por la supremacía de la fe cristiana. La Iglesia de Oriente empezó a realizar un culto en otro idioma, en su idioma griego, y rechaza el celibato. Entonces podemos entender que del cristianismo en el 1054 se va a dividir en católicos y ortodoxos. Los católicos en Occidente, fieles a la autoridad del Papa, y los ortodoxos en Oriente, fieles a la autoridad del patriarca de Constantinopla. Entonces, a partir de 1054 tenemos un patriarca que dirige la Iglesia ortodoxa y un papa que va a seguir dirigiendo la Iglesia católica. El cambio de idioma, pues en Occidente se habla latín y en Oriente van a utilizar el griego, que es un idioma antiguo en esa época. La diferencia radica entre los dos, sobre todo en la veneración de imágenes y el celibato. ¿Qué es el celibato? Bueno, los sacerdotes o la iglesia, los miembros de la iglesia, hacían una promesa de ser célibes. Esto quiere decir no casarse ni tener hijos. Entonces, esta práctica era realizada por la Iglesia de Occidente, o sea, el catolicismo, y que figura hasta la fecha. En cambio, los orientales, los ortodoxos, decían que no es necesario el celibato para poder seguir consagrado a Dios. Bueno, pues entonces ocurre esta
este rompimiento de la iglesia y aparece la iglesia ortodoxa. Otro gobernante de importancia va a ser Alejo I Comneno. Y Alejo I Comneno pasa a la historia, ¿por qué? Porque empieza a darle grandes privilegios comerciales a los puertos de Génova y Venecia en Italia, o sea, genoveses y venecianos, quienes poco a poco van a monopolizar las rutas comerciales del Imperio Bizantino, van a convertirse en grandes comerciantes y navegantes. Durante el gobierno de Alejo Comneno ocurre la invasión de los musulmanes a Tierra Santa. Entonces, este emperador va a solicitar ayuda al Papa Urbano II. El Papa tiene poder en ese entonces, es también un señor feudal. Tiene poder terrenal y un poder espiritual muy fuerte y puede convocar a otros señores feudales, a otros reyes, para que vayan en la defensa de la fe. Entonces el Papa Urbano, para apoyar al emperador Alejo, va a convocar a la primera cruzada. Entonces los principales guerreros de Occidente se van a dirigir hacia el Imperio Bizantino, hacia Tierra Santa, para expulsar a los musulmanes. Lamentablemente, estas cruzadas conllevan a una destrucción de la cultura occidental y posteriormente a un declive de ello, ¿no? Ocasionan el declive del imperio, porque no logran expulsar totalmente a los musulmanes. Más bien el imperio musulmán empieza a expandirse y el imperio bizantino comienza a perder territorios, tanto por musulmanes como por los mismos cruzados que habían llegado en ese entonces. Ya para el gobierno de Constantino XI empieza el declive, la caída del imperio bizantino. Él es considerado el último emperador y durante su gobierno Constantinopla fue saqueada el 29 de mayo de 1453 a manos de los turcos otomanos. Este hecho, este acontecimiento, la toma de Constantinopla, marca el fin de la Edad Media y el inicio de una nueva etapa en la historia universal, en la historia del mundo. Ya sabes que esa etapa es eurocentrista. América tiene otra definición, otra definición de lo que son las etapas históricas, ¿no? Constantinopla fue saqueada, destruida, y el mismo emperador Constantino XI va a morir en ese entonces. Bien, muchachos, gracias por su atención. Ya sabes que debes resolver la ficha que también se te va a enviar. Hasta la próxima.